Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas Gutiérrez del Ministerio de Gospel City. Me encuentro en este sábado haciendo la grabación de la segunda parte del tema El yugo se pudrirá, el que comenzamos la semana pasada. Hoy le doy gracias a Dios porque hoy me acompañan en esta grabación mis dos hijas, Michelle y Estrellita, y es algo que a mí me llena, me satisface el que poder estar acompañado por ellas. Les voy a pedir que me acompañen con una oración. Antes de comenzar, la dinámica va a ser la misma. Voy a orar, voy a poner una alabanza y terminando la alabanza comenzamos directamente. Acompáñenme, por favor. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por la vida. Gracias, Señor Jesús, porque en tu nombre, Señor, todo se sujeta. En la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo se sujeta a ti, Señor Jesús. Gracias porque tú resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias porque tú creaste todas las cosas para tu gloria y para que te sirvan y te rindan tributo y adoración a ti. Encomiendo este tiempo, esta grabación, las personas que la van a ver y a oír. Señor, que fluya lo que tú me has dado de gracia desde el día que te conocí hasta hoy, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por las promesas que están en tu palabra. Y vuelvo a decir lo que dice Isaías 10:27, que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Te pido que derrames esa unción que pudre yugos y que recibas, Señor, este tiempo como un sacrificio y fruto de labios que confiesen tu nombre. Yo confieso con mi boca que tú, Señor Jesús, eres el único mediador entre Dios y nosotros, que no hay otro nombre que nos haya sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos excepto el tuyo, y que la gente, Señor, necesita rendir su vida y abrir su corazón a ti, oír tu llamado, Señor. Activa, Señor, esos llamamientos que tienes sobre mucha gente, Señor. Y a quien lo ha rechazado, dale una nueva oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuyo es la gloria, la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar. Abre poderoso a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Abre poderoso, siempre alabar. Tuyo es el sol y tú das las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar, y tuyas las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar. Abre poderoso a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Abre poderoso, siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados se perdonó, con manos
Voy a comenzar de nueva cuenta leyendo el Salmo 91 del versículo 1 al versículo 4. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hoy me voy a enfocar en lo que es la frase y debajo de sus alas estarás seguro. Dijo el Señor en Lucas capítulo 13 versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Este salmo nos enseña algo de la naturaleza de Dios. Sabemos que Dios es espíritu, pero es tres personas que forman un solo ser. Y de las tres personas sabemos que quien tiene una naturaleza mostrada en la Biblia de un ave es el Espíritu Santo. Y aquí nos hace ver, nos hace entender que si estamos bajo la cobertura del Espíritu de Dios, Él nos hará estar seguros. Entonces nosotros como creyentes, el día que abrimos nuestro corazón, todo nuestro ser vino a ser una habitación, pero ahora del Espíritu de Dios. Antes de haber renunciado, haber confesado a Jesús, éramos habitación de otras cosas, de espíritus inmundos, pero cuando llegó el Espíritu Santo, Él se encargó de dejar limpia la casa, y no solo limpia, sino llena de su misma gloria. Quiero hacer una referencia a lo que es el libro de la Biblia que se llama Ruth. Dice, en el tiempo del libro de Ruth, la familia de Elimelech salió de la tierra de su país, Israel, y se fueron a vivir a los campos de Moab. Sucedió algo extraño ahí. ¿Por qué? Porque ahí en los campos de Moab muere el esposo de Noemí. Sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas y al tiempo también fallecieron Malón y Kelión, que eran los nombres de estos dos jóvenes. ¿Por qué se fueron de la cobertura que tenían estos hijos de Dios? Elimelech, su esposa, sus dos hijos. ¿Por qué se fueron de su tierra a una tierra extraña? La palabra de Dios no nos dice la razón, nos dice lo que sucedía, que había hambre en la tierra de Israel. Pero había por lo menos estaba la sombra de Dios con ellos. Estaban más seguros allá. Y al tomar una decisión equivocada, empezó a suceder cosas que no planearon ellos en su agenda. Dice que estando en su tierra la situación no era muy buena. Había una temporada de hambre. Salieron a Moab, y la muerte se llevó a 3 miembros de esa familia. Cuando estudiamos la palabra de Dios, todo tiene un significado, todo tiene un porqué, no hay un versículo que esté de relleno. Todo está estrechamente vinculado y la Biblia nos da respuestas a todo. Es muy importante saber y entender de dónde surgió Moab, quién fundó Moab, y la misma Biblia, si la estudiamos, nos dice en qué contexto y en qué situación se formó esta nación. La nación de Moab, si retrocedemos al libro de Génesis, vemos de dónde surge, y ese es un tema tal vez fuerte, pero está en la Escritura. Dice que surge de una relación de incesto entre un padre, Lot, y una de sus hijas. Y la referencia es Génesis 19:36 y dice, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estas 2 naciones surgieron de una relación de incestuosa. Y esto en el pueblo de Dios a veces sucede. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, solamente el Espíritu Santo sabe lo que sucedieron en generaciones anteriores a las nuestras. ¿Qué nos toca hacer? Pedirle a Él dirección, pedirle a Él sabiduría. En la cruz del Calvario ya está pagado, cancelados todos los
todos los derechos legales que el enemigo pudiera tener sobre una familia, sobre una persona, aún sobre una nación. ¿Por qué? Porque este tipo de vínculos que se generan en este tipo de relaciones son muy, muy fuertes, y se ocupa algo más fuerte, y eso único más fuerte es el poder de Dios. En el tema anterior mencioné que Nimrod, que es uno de los personajes que estamos estudiando en esta serie, surgió de la línea de Cam, y el Señor Jesús por la línea de Sem. Al ministrar las vidas que llegan a los pies de Cristo, normalmente el Espíritu Santo empieza una limpieza de estos linajes inmundos. Tan es así que Ruth, la moabita, que acabamos de ver de qué trasfondo nace su nación, decide venirse a radicar a la tierra de Israel. Y en el capítulo 2, versículo 12, Boz, el pariente de Noemí, su suegra, le dice estas palabras. Y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth recibe estas palabras de un hijo de Dios de nombre Boz. Vemos cómo Ruth, aunque traía una herencia no buena en sí misma, viene y se pone al abrigo del Dios de Israel y vuelve a surgir, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estar bajo las alas de Dios es el mejor refugio que podemos tener. Y dice ahí algo interesante, dice: porque has hablado al corazón de tu sierva, dice, porque me has consolado. Y parte de la naturaleza del Espíritu Santo es que Él es un consolador. El Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendría a vosotros. Y todos los que llegamos a Cristo, sin importar con qué trasfondo genealógico llegamos, con qué herencias, podemos haber llegado con herencias de idolatría, de hechicería, aún de masonería y cosas que son muy fuertes, no lo niego, pero llegando y uniéndonos al Señor Jesús, todo se rompe. La promesa de la Escritura es que el yugo se pudrirá. En el Salmo, dice Ruth, por su confesión, cuando ella decide venirse a la tierra de Israel, Noemí, su suegra, le decía que no se viniera acá. Ella, sin embargo, le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres tú, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth, con esta declaración, al igual que nosotros cuando recibimos a Jesús, que dijimos: Señor Jesús, confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te resucitó de entre los muertos. A nosotros en el nuevo pacto es lo que nos toca hacer, es lo que guiamos a la gente que escucha el Evangelio y que el Espíritu Santo toca, es guiarlos al Señor Jesús, a hacer la oración de fe, le llamamos, o la oración de arrepentimiento. Y Ruth lo que hizo es decirle a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Con esas palabras ella se ligó, se vinculó con la nación santa, que es como es Israel. En el Salmo 28:8 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y aquí vamos a entrar ahora un poco en un tema sobre lo que es la unción de Dios. Cuando estamos bajo la sombra, bajo las alas del Espíritu Santo, Él es la fuente de la unción que necesitamos. Si no tuviéramos esa unción que Dios nos dio el día que recibimos a Jesús, si no hubiéramos llegado a esa congregación donde se movía el Espíritu Santo, donde el pastor tenía el llamamiento para ministrar, estaba la adoración, el equipo pastoral,
donde sentimos esa convicción de pecado, no podríamos hoy decir, soy hijo de Dios, soy cristiano, no podríamos hacer ni confesar, Jesús es mi Señor. ¿Por qué? Porque solamente el que tiene el Espíritu Santo puede hacer esas declaraciones. Los hijos de Dios tenemos algo que conocemos como la unción del Santo, y esto ya en el Nuevo Testamento. Los pasajes anteriores son del Antiguo Testamento, y dice primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es tan importante la unción en cada cristiano, que la conserve, que sepa que la tiene, pero que la incremente. ¿Cómo se incrementa? Pasando tiempo con Dios, sirviendo a los amigos, a los conocidos, hablando, no avergonzándonos del Evangelio. A veces compartimos no solo con temas bíblicos, sino con nuestra manera de ser, con nuestra manera de ver a la gente. Nadie hay perfecto en este planeta Tierra, solamente Dios es perfecto. Tenemos que tener un poco de tolerancia con las personas, discernir la gente que sí ama a Dios de corazón, la gente que no lo ama, para poder nosotros hacer una selección de nuestros círculos de influencia. Si nos juntamos con gente que es negativa, que no tiene fe, que duda, tarde o temprano tendremos o estaremos manifestando también esas actitudes. Si nos juntamos con gente de fe, con gente que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios, sobre todo ahora que está esta situación de la pandemia, de esta a nivel mundial. Nosotros sabemos que un día partiremos, pero sabemos a dónde, estamos seguros de qué lugar será. Leí la semana pasada la cita de Génesis 10, 8, capítulo 10, versículo 8 y 9 en la Biblia al día, que dice que Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Este tema no sé cuántas partes vayan a ser, pero lo estoy desarrollando por porciones pequeñas, porque me interesa que se comprenda, que se vea que está en la Biblia este personaje. Hace 8 días les mencioné Apocalipsis 18, la caída de Babilonia, y vimos que Babilonia la fundó él. Entonces es un tema que recorre desde Génesis hasta el último libro de la Biblia y que debemos de conocer como cristianos, como iglesia. ¿Por qué? Porque sí hay manera de resistir esto, y en algún tema más adelante veremos lo que la Biblia enseña sobre el levantar un altar y que entre 7 pastores y 8 líderes se haga un acto de intercesión. Hoy veo que se llama a reuniones de oración, y yo personalmente digo, sí, le oramos a Dios, sí, pero ¿contra qué vamos a orar también? ¿Por qué? Porque Él nos dijo que nos daba las llaves, nos daba la autoridad sobre todos los demonios y que nada nos dañaría. Sí le oramos a Dios, pero pienso que a veces ha de decir, pero no me oren a mí. Oren, pónganse de acuerdo, únanse los pastores y hagan esta resistencia, porque el Señor Jesús ya lo hizo, Él cumplió su obra perfectamente. Somos nosotros los que debemos de tomar las ciudades, los que debemos de tomar los territorios. ¿Por qué? Porque Él nos delegó ya la autoridad. Y entonces a veces sí me pregunto honestamente, una reunión de oración sí, pero ¿contra qué se va a orar? Nos sometemos a Dios, es lo que nos toca,
pero también dice que debemos resistir al diablo. Entonces, no es nada más juntar gente para orar. Hay que saber contra qué se va a orar, cómo se va a elaborar una estrategia. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene una estructura que comienza por sus tronos, sus dominios, sus principados, potestades, gobernadores y huestes. Y si no hay equipos de intercesión que estén bajo coberturas pastorales, que les provean esa seguridad. ¿Por qué? Porque es una milicia, hermanos. No es nada más conocer la Biblia, no es nada más subir un versículo en el WhatsApp o en el Facebook. Eso sí ayuda, pero esta situación requiere de gente experta, de primera línea. Y voy a terminar leyendo Marcos 3, 26 y 27. Marcos 3, 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Estoy leyendo cosas que por muchos años como cristiano yo conocí. Este asunto de los hombres fuertes es una realidad, está en la Escritura. Nos dice aún la Escritura quién fue el primer hombre fuerte considerado así. El Señor Jesús dice que para poder entrar en la casa de un hombre fuerte hay que atarlo. Lo dice la Escritura en Marcos, Reina Valera. Y es algo que debemos de hacer nosotros. Solo los hijos de Dios tienen tenemos esa potestad dada y delegada por el mismo Señor Jesús. Entonces, si queremos ver esta plaga lejos de nuestras vidas, esta peste destructora lejos de nuestras vidas, tenemos que comenzar por atar al que la está ministrando, al que la está esparciendo sobre el planeta Tierra. Entonces voy a hacer una oración para terminar y la próxima semana subiré la tercera parte. Padre Celestial, te doy gracias porque nos has provisto de todo en Cristo Jesús. En su sangre tenemos redención para lo que tiene que ver con nuestros pecados y también tenemos un arma de guerra. Señor, gracias porque tú nos cubres con la sombra de tus alas. Gracias porque tú nos haces estar seguros. Gracias porque tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Y te pido, Dios, que este video, esta segunda parte, igual sirva y sea de edificación, Señor. Tú dijiste que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, Señor. Padre, y estoy usando solo tu palabra, Señor. Solo los versículos que se encuentran en la Biblia y que se pueden consultar. Y es muy importante, Señor, pedirte siempre cuando ministramos liberación, que tú nos des el nombre de lo que está encabezando la opresión en una persona, en una ciudad, en un país. Que tú nos des el nombre propio, Señor, para poder, Señor, atarlo en el nombre de Jesús, para poder levantar alabanza y de oración, Señor, que también son medios para hacer milicias, Señor. Entre todos, Señor, unirnos, tener equipos pastorales, tener congregaciones fortalecidas con poder, Señor, en el hombre interior. Pero para esto se ocupa, Señor, que a quien tú has designado como pastor principal de una iglesia esté caminando contigo, Señor, para que después el liderazgo, Señor, sienta el deseo, el querer de apoyar, de bendecir, de respaldar a su pastor, Señor. Gracias por esa figura de los pastores. Gracias porque, Señor, si la Biblia no dijera que para enfrentar a Nimrod se ocupan 7 pastores, yo no lo hablaría, Señor. Pero gracias, Espíritu Santo, porque ahí está. Ahí lo inspiraste a uno de tus siervos en el Antiguo Testamento, la estrategia. Y hoy pongo delante de ti, Señor, a cada pastor y ministro que esté escuchando o a quien llegue este tema, Señor, para que busque un equipo de otros hermanos pastores y se puedan unir y puedan hacer esta resistencia. Esto en lo espiritual, Señor, va a ser lo que va a diluir esta peste, Señor,
¿Por qué? Porque no es que un solo siervo tuyo tenga mucha unción, es que tenga mucho de lo que es tu esencia. Y tú dijiste que tú eres manso y humilde de corazón. Eso es lo que se ocupa, es lo que hace temblar al enemigo. Que uno como ministro sepa pedirle a otro, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes en este proyecto, en esta carga que Dios puso en mi corazón. Señor, tu naturaleza, Señor, la naturaleza de la tribu de Judá era, y el símbolo era un león, Señor. Y cuando la tribu de Judá, Señor, iba a entrar en la tierra de Canaán, esta tribu le pidió a otra de sus tribus, de sus hermanos, ven y ayúdame a conquistar mi tierra, Señor. Y hoy te pido que se rompa esa resistencia en los pastores a pensar, Señor, que si apoyan a otro ministerio, su visión se va a diluir o se va a perder o se va a perder, Señor. No, claro que no sucede, Señor, porque lo que viene de ti, Señor, permanece, Señor. Y yo te pido, Dios, que tú comiences a levantar pastores